Bueno, yo les voy contando un poco entonces sobre la presentación del día de hoy. Mi nombre es Juliana Ospina, yo soy desarrolladora de negocios para ciudades inteligentes para toda América Latina. Trabajo en una corporación japonesa, que es NEC. NEC es una compañía que lleva más de 120 años en el mercado y por 12 años consecutivos ha sido, destacada por su innovación. Y uno se pregunta, 120 años de historia y cómo se mantiene 12 años innovando en una época como esta que es tan cambiante. Yo creo que una de las principales características que tiene NEC es esa capacidad de resiliencia y esa capacidad de adaptación. Y eso lo hemos reflejado también, o esa cultura la vemos también reflejada en la forma en la que se abordan las ciudades inteligentes dentro de NEC. Entonces, el día de hoy les voy a contar específicamente sobre un tema de seguridad. En ese abordaje que vamos a hacer de seguridad, les voy a contar cómo funciona en este momento un centro de comando y control en Argentina, en Tigre específicamente. Les vamos a contar como algunas buenas prácticas que hemos encontrado desarrollando ese tipo de proyectos. Han sido proyectos muy satisfactorios para NEC porque han sido proyectos que logramos acompañar a la ciudad por mucho tiempo. Este proyecto de Tigre es un proyecto que lleva más o menos unos 13 años y en esos 13 años la ciudad ha ido mejorando en temas de seguridad y nosotros lo hemos estado acompañando para que la tecnología sea un habilitador de ese cambio. ¿Cómo se ha logrado? Es lo que vamos a ver hoy cuando veamos la imagen. Pero les sigo contando y es que conversábamos en esta semana que este tipo de proyectos requieren un proceso, ¿sí? En alguna de las presentaciones anteriores estaban mencionando el tema de la apropiación, lo importante que es la apropiación tecnológica para este tipo de proyectos. Podemos desplegar muchas soluciones tecnológicas, soluciones de videoanalíticas, podemos desarrollar muchas más cámaras dentro del municipio, podemos desarrollar aplicaciones móviles para que el ciudadano se comunique con nosotros, pero si no desarrollamos una estrategia de apropiación, es decir, que esos ciudadanos realmente incorporen las tecnologías dentro de su día a día, pues la tecnología no va a ser funcional para lo que estamos buscando. Esa apropiación no es una apropiación que se da de la noche a la mañana. Como les contaba en el caso de Tigre, fue un proyecto que llevamos trabajando 13 años y fue un camino que trabajamos con ellos de la mano. Entonces, aprovechando que llegamos a la parte del video, quiero que tomen unos minutos para ver este caso. El video que van a ver ustedes en este momento es un video real, de una situación real en Tigre. Por favor, si le podemos dar play y seguimos conversando después del video. Con audio, porfa. Les voy contando entonces. En el video, lo que ustedes están observando es el uso de uno de los tótems de seguridad que se tiene ubicado en el municipio del Tigre. ¿Qué es lo interesante de este video en Tigre? Es que este tótem fue activado por un niño. Si pueden ver en este momento digamos como el acercamiento que hace la cámara, estaban dos hermanos jugando en el parque. El hermano mayor tuvo un accidente jugando como skate o patines y el hermano más pequeño se acerca al tótem y lo activa y puede pedir ayuda para su hermano. Y esta semana también conversábamos con diferentes entidades locales y una de las conversaciones interesantes es cómo logramos que un niño tenga la seguridad de que cuando se va a acercar al tótem realmente le van a responder y le van a responder en tiempo y forma. Si se dan cuenta, la ambulancia tardó pocos minutos en atender el incidente. Y el niño ya tiene, digamos, dentro de su conciencia ciudadana, vamos a decir,
la seguridad de que va a ser atendido, que ese es un mecanismo válido de comunicación. Para mí, ese es el éxito de este tipo de proyectos, porque logramos que efectivamente la tecnología se utilice. Entonces, cuando conversamos entonces de qué herramientas podemos acá cualquiera contarme, decirme, bueno, pero ¿y qué herramientas hay allí? Hola, ¿Qué tecnología hay allí? ¿puede mandar un móvil? Ahora solo el audio. Se quebró mi hermano el brazo. Bueno, necesito que Bueno, me podemos esperes ahí. escuchar ahí Bueno. un poco. Gracias. 286. Corre, ves aquí. Se acerca ahí el escape, por favor. Ahí presionaron el tótem de seguridad. Tomamos, señora, y vamos. Ese es el momento en que llega la ambulancia. Fíjense los cambios de cámara. Estos cambios de cámara son súper importantes, pues más allá de para que sea, digamos, visible para nosotros cómo operan este tipo de situaciones, porque eso lo que permite es que el operador no solamente captura, digamos, la notificación de que está ocurriendo algo, sino que hace un acompañamiento completo a la situación. Entonces, desde que el niño hace el reporte en el tótem, hay un operario en el centro de comando y control que está no solo pendiente, digamos, en esa comunicación en el tótem, sino que está pendiente de las cámaras, tiene acceso a la cámara que está en el tótem para ver la comunicación que está teniendo con el niño, tiene acceso a la cámara que va en la camioneta que llega a atender el caso, y entonces puede hacer un seguimiento y un acompañamiento mucho más integral. Entonces les decía que qué tecnologías vemos aquí, pues vemos temas de cámaras, vemos videoanalíticas, vemos sistemas de radio. ¿Qué no vemos? No vemos las plataformas que permiten integrar y orquestar todo eso. Y otra cosa que no vemos, y es lo más importante, ¿cómo logramos que eso se atienda en minutos? ¿Qué tenemos que hacer para que eso se atienda en minutos? Entonces, para que eso se atienda en minutos, lo que hacemos es, digamos, técnicamente hablando, tenemos que tener sistemas interoperables, ¿sí? Ese es el resultado de un sistema interoperable, que yo actúo con rapidez y con pertinencia. Y otra cosa de la que poco o nada se habla es, yo tengo que tener una operación integrada. En ese video, no sé si alcanzaron a ver, vimos ambulancias, dependiendo del tipo de incidente, puede llegar una unidad policíaca, llega una unidad del Centro de Operaciones de Tigre, Defensa Civil, también regularmente en la operación en Argentina. Entonces estamos hablando de 4 entidades que están atendiendo un caso y todas llegan en el momento pertinente. La única forma de lograr eso es que no solo a nivel de las plataformas estemos integrados, sino que los procesos de decir, bueno, cuando pasa una emergencia vamos a activar esto y tales entidades van a llegar, es clave para la respuesta al ciudadano. Entonces, si me ayudas con la siguiente diapositiva, les quiero contar, bueno, un poco sobre la tecnología que tenemos implementada allí. Un tema muy importante en este tipo de proyectos es el tema de la videovigilancia. Yo creo que durante el evento ustedes han visto muchas soluciones de videoanalíticas. Y bueno, les contaba que NEC es una corporación japonesa, que tenemos más de 120 años de historia, sigamos por favor. Y en Latinoamérica tenemos mucha experiencia, más de 15 centros de comando y control con el que hemos trabajado. Esto porque es importante, que es otra cosa que también conversamos mucho. Por supuesto que es importantísimo contar con tecnología japonesa, innovadora, lo conversábamos al principio. Pero en Latinoamérica tenemos unos requerimientos, unas condiciones específicas y esa tecnología, yo uso el término de tropicalizarla, es importante que esa tecnología se adecúe a la realidad de Latinoamérica y no al revés, ¿no? Como y les digo porque pasa mucho en los centros de comando y control, un operador tratando de luchar con una plataforma que a veces no está ni en su idioma. Entonces es súper clave para esa operación que esos sistemas estén, como digo, tropicalizados a las realidades de Latinoamérica. Y sigamos, por favor,
el título que quise ponerle a la presentación de hoy estaba asociada con una hoja de ruta. ¿Y por qué? Porque yo creo firmemente que la tecnología es un habilitador, sí, pero tenemos por lo menos estos 3 puntos que pasar si lo que queremos es implementar un proyecto de ciudad inteligente. ¿Qué es lo primero? Tenemos que definir cuál es, digamos, como el qué, ¿no? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero mejorar? Y en esa definición del qué hay 2 cosas importantes, digamos, desde el punto de vista de los gobernantes, y es cuál es la problemática que voy a solucionar para el ciudadano y cuál es mi plan de gobierno. Digamos que tiene que ir alineadas esas 2 cosas. Lo segundo, está más orientada a fortalecer la capacidad institucional, esa la vamos a ver un poco con las soluciones que les voy a compartir, que va a decantar en el cómo, ¿no? Ese es el cómo. ¿Cómo hago para esa visión que tengo, finalmente implementarla? Y finalmente otra cosa que tal vez todos sabemos, pero tampoco se habla mucho, y es necesitamos modelos sostenibles en estos proyectos, con, digamos, modelos innovadores de financiamiento. Y esto, créanme que es vital, y les voy a poner un ejemplo. No vamos a nombrar ciudades específicas, pero aquí en Colombia, muchas de las ciudades que tenemos, por ejemplo, tienen cámaras de videovigilancia, que son cámaras que están funcionales, que son cámaras que se podrían utilizar en los centros de comando y control. Y muchas veces la razón por las que no se utilizan es porque no tienen un contrato de mantenimiento vigente. Entonces empiezan a salir, digamos, del sistema, y como no hay un contrato vigente, pues no vuelven a ingresar al sistema para el centro de monitoreo. Entonces empezamos a perder visibilidad de la ciudad. Entonces ese último componente de digamos, habilitar a los proyectos que tengan o que aseguren un financiamiento, no solo en su implementación, sino en su soporte y mantenimiento, es fundamental. Continuemos, por favor. El caso de Tigre, entonces, para darles como una visión más general, es un proyecto de más o menos unas 2.000 cámaras que tenemos implementadas en la ciudad, y ese proyecto digamos que logró el objetivo inicial, esa visión que estábamos viendo en el primer pilar. El primer objetivo que el secretario seteó en ese momento fue: necesito mejorar el robo, o bueno, no mejorar el robo, eso sonó muy mal. Lo que necesito es cómo reduzco esos robos que se están dando en la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Empezamos a implementar los sistemas de cámaras, implementamos analíticas de detección de placas. Logramos un 80% de reducción. Y luego, esto lo que realmente condujo, aparte pues de que los ciudadanos se sintieran más seguros, es que hubo un incremento del 20% en el turismo. Y esto se logró pues justamente porque los ciudadanos y los visitantes empezaron a sentirse más seguros en Tigre, que bueno, de pronto para los que no conocen, es un municipio muy turístico y bastante importante cerca al área metropolitana de Buenos Aires. Continuemos, por favor. Entonces, cuando hablamos de videoanalíticas, les decía a ustedes, seguramente durante el evento vieron muchas videoanalíticas. Yo quiero como ponérselas como en un marco de 4 analíticas que se pueden utilizar para este tipo de proyectos. Entonces, lo primero es lo que lo que se conoce como analíticas específicas. Continuemos, por favor, la siguiente diapositiva. En estas analíticas específicas, si le puedes dar clic al video, por favor, son analíticas que son como las analíticas que ya encontramos muy típicamente en todas las cámaras. Casi yo me atrevería a decir que el 90% de cámaras en el mercado tienen estas analíticas. Entonces, analíticas en las que uno define unas áreas, si ven que hay como unos cuadros sobre la imagen, entonces yo ubico, por ejemplo, este cuadro azul, y si un vehículo permanece en ese cuadro azul cierto tiempo, me va a generar una alerta del vehículo que está obstruyendo esa área específica, ¿sí? Esas son analíticas específicas, ya como digo, son bastante comunes en el mercado. No quiere decir que no sean útiles, ¿sí? Lo que quiere decir es que ya la mayoría de cámaras que uno compre hoy día, pues ustedes van a tener por lo menos un set de esas analíticas. Esas analíticas tienen unas características, y es que pueden generar muchas falsas alarmas, ¿sí? Imagínense lo siguiente: si yo tengo este campo visual y digo, bueno, si algo pasa a esta raya, que me genere una alerta.
pues aquí seguramente va a generar una alerta cada vez que, digamos, hay un speaker, ¿no? Pero si yo pongo una línea de estas en una vía donde pasan todo el tiempo personas, pues ¿qué va a pasar? Que voy a llenar el centro de comando de alertas. Y entonces lo que pretendía hacer, que fue mejorar, optimizar con inteligencia artificial y videoanalítica la operación del centro de comando, pues no lo logré, porque ya no tengo un operario viendo 40 cámaras, pero tengo un operario viendo 100.000 alertas y alertas falsas. Y recordemos, en el centro de comando lo más importante es el tiempo de respuesta. Entonces yo no puedo tener un operador que esté ocupado viendo 100.000 alertas falsas. Entonces, ¿qué es importante de estas analíticas? Una muy buena implementación, una muy buena configuración para que ese volumen de alertas las podamos reducir. Siguiente, por favor. Las siguientes analíticas son analíticas de eventos atípicos. Si me ayudas con la siguiente diapositiva, gracias. Entonces, estas analíticas de eventos atípicos, ¿cómo funcionan? En las anteriores les dije, si pasa una línea, me va a salir una alerta cruce de línea. Evento, cruce de línea. Evento, cruce de línea. Estas analíticas de eventos atípicos, la forma en la que funcionan es, les decía yo que un operador regularmente tiene, por ejemplo, 40 cámaras asignadas para revisar. Él es un humano, solamente puede revisar una, al tiempo, pues. Entonces, digamos que con toda su atención, revisa una. Tiene las otras 39 ahí sin mirar. Sobre esas otras 39 que él no está mirando en ese preciso momento, se puede configurar este tipo de videoanalíticas que lo que me va a decir es, le va a decir al operador, oye, está ocurriendo algo atípico. En este video, por ejemplo, este es un video real, este es un videoclip que extraímos de una de las alertas que generó esta analítica. Hay uno que podría decir, digamos, si uno pensara en qué alertas está generando, pues violencia de género, intento de suicidio, bueno, digamos que se enmarcan varias situaciones. Pero lo importante acá para los tiempos de respuesta es que el operador sepa que está pasando esto, que está pasando algo que debe ser de su interés. Entonces, estas analíticas son, digamos, estas de eventos atípicos y funcionan para eso, ¿sí? Para que el operador pueda, mientras está atendiendo una cámara, recibir alertas de las otras que no está revisando en ese momento y llevar su atención a las que son pues, más críticas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Las siguientes analíticas son analíticas de aprendizaje. Entonces, estas analíticas lo que hacen es, o el trabajo que se realiza es enseñarle a los motores a los motores de aprendizaje una conducta que yo quiero analizar. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero que me diga alguien que no lleve el cinturón. Ahí va. El que lleva el recuadro rojo. Ahí va. Entonces, ese tipo de analíticas no son analíticas que uno pone la cámara y ya funcionó. Son analíticas que tú implementas la cámara conoce el escenario, conoce la escena, y entonces empieza a entender cómo es la escena típica, y luego yo le digo, bueno, lo atípico para mí es que no lleve el cinturón, y allí genéreme la alerta. Entonces se hacen este tipo de configuraciones. Esta la tenemos implementada, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, donde nosotros hacemos todo el tema digamos, análisis del tráfico a través de videoanalíticas. Entonces, estas son las analíticas de aprendizaje. La idea es que uno utilice estas analíticas para conductas que son bien particulares, pero que es de interés pues, de las entidades pues, conocer, ¿no? Adelante, por favor, con la siguiente. Y esta última videoanalítica, que sí ya es muy utilizada en los centros de comando y control, son las forenses, que son las que se realizan posterior a un evento. Entonces, estas no son tanto para actuar ante una emergencia, sino hubo un robo, por ejemplo, y entonces la fiscalía le requiere al centro de comando el soporte de ese robo. Entonces le dice, bueno, necesito que por favor busques hace un mes un carro rojo y necesito ver en cierto periodo de tiempo que me entregues el video. Entonces aquí este tipo de videoanalíticas son muy potentes en términos de filtros. Puedes filtrar por personas, si lleva camiseta roja, pantalón azul, si lleva manga larga, manga corta, pantalón largo, pantalón corto. Bueno, hay muchas características y se hace pues esos filtros para permitir esas investigaciones, ¿no? O sea, esos sucesos posteriores a los incidentes. Avancemos. Entonces, como pueden ver,
el tema de analíticas es muy amplio y me salté un pedazo, vuelvo antes de concluir, es el tema del expediente electrónico, que en la parte de investigación, pensemos en esto, se hizo la requisición como les conté, y luego, ¿cómo le entregamos esa prueba a la fiscalía? Esa prueba es clave que no se modifique, tiene que haber una cadena de custodia de esa información. Para eso, nosotros implementamos una solución de NEC que se llama el expediente electrónico. Entonces, el expediente electrónico lo que busca es eso, que esa transferencia de información que una vez el operador hizo, bueno, ya encontré en el día 5 el señor que iba con camiseta roja o 5 señores que iban con camiseta roja, aquí le mando la evidencia, ese envío, nos garanticemos que es un envío seguro, ¿sí? Que se maneja la cadena de custodia, que no es modificado, pues imagínense para un tema de delito lo grave que es que ese documento, que ese video se modifique. Entonces garantizamos esa cadena de custodia y se entrega pues al proceso en fiscalía, por ejemplo. Entonces ahora sí, para cerrar con el tema de las videoanalíticas, continuemos por favor. Las videoanalíticas hay mucho tipo, hay muchos tipos, tienen sus niveles de precisión. Lo importante es que entendamos que tiene que ser algo integral, ¿sí? Depende mucho de lo que el centro de comando pues, necesite para ser pues, como mucho más efectivo. Estos son otros tipos de analíticas un poco parecidas a las del inicio, que están pensadas pues, como en tema de tracking y de seguimiento. Continuemos, por favor. Finalmente, otro componente clave en estas implementaciones de tecnología es cómo hablo con el ciudadano, ¿sí? ¿Cómo me comunico con él pertinentemente? Entonces, hemos desarrollado varias aplicaciones. Esas aplicaciones y la razón por la que ustedes le ven ese fondo con ese virus que no queremos volver a ver nunca más, es porque afortunadamente, digo, en Tigre ya estaba integrado el uso de la aplicación móvil. Entonces, en Tigre ya teníamos, se llama Alerta Tigre, la aplicación, que era una aplicación que estaba enfocada a un botón de pánico. El ciudadano entra, ingresa que está siendo violentado o cualquier problema que tenga y le llega al centro de comando y control inmediatamente. Cuando se dio el tema de la pandemia, afortunadamente Tigre ya tenía y la ciudadanía ya sabía que ese era un canal de comunicación, así como lo que vimos del tótem, ya lo tenía integrado. Entonces, lo que se hizo fue en más o menos en una semana, se hizo una modificación pequeña en la aplicación para que toda esa información que recopilábamos en ese momento, temperatura, síntomas, etcétera, se pudiera recoger y como ya era un canal válido con el ciudadano, pudieron tener los datos. Entonces, ellos tenían mucho, digamos, control de lo que realmente estaba sucediendo en su municipio. Pero vuelvo a lo que les decía al principio, la aplicación no hubiera servido ni para seguridad ni para el tema de pandemia, si realmente la gente no la hubiera utilizado, si no la hubiera tenido, digamos, como integrada en sabiendo que le iba a servir para algo, ¿no? Y entonces, a eso llego a la siguiente diapositiva, por favor, que es el tema de violencia de género. Les dije que el proyecto es de 13 años, ¿no? Entonces no es que todo esto se dio de la noche a la mañana, un proyecto que tenía todo, sino que se fueron abordando los problemas. Entonces, cuando empezaron a ver que este tema de violencia de género estaba pues, incrementándose, el municipio decidió implementar ya no la aplicación solo para el botón de pánico, sino para violencia de género. Entonces, técnicamente es exactamente lo mismo, ¿sí? Es una aplicación en la que tú reportas, pero ¿qué nos dimos cuenta implementando esto? Que resulta que la aplicación sola de violencia de género no servía para absolutamente nada. A las mujeres les daba miedo hacer el reporte, ¿sí? O a través de esta aplicación. Entonces, el municipio creó todo un programa donde hacía un acompañamiento a la mujer y le garantizaba no solamente como tómate una aplicación y para que te comuniques, sino le daba una garantía tanto jurídica como de acompañamiento, digamos, de su caso y de atención prioritaria para las mujeres que tuvieran este sistema, esta aplicación móvil. Entonces, esto para decirles que, nuevamente, la tecnología tiene que ir acompañada de, en este caso, por ejemplo, unos procesos muy claros, un acompañamiento muy claro del municipio, y ahí, en ese momento, es que efectivamente la aplicación empezó a utilizarse, ¿sí? Cuando ya hubo ese acompañamiento. Continuemos, por favor. Y finalmente, pues los tótems, que ustedes ya los vieron en el video, pues que son, pues,
en el panel pasado del lunes, les compartía un video donde el tótem también lo estaban utilizando para una persona que estaba a punto de convulsionar, entonces él alcanzó a acercarse al tótem, informar que se estaba sintiendo mal y lograron atenderlo a tiempo. Entonces, digamos que el tótem, como les decía, ya está bastante integrado en los ciudadanos en Tigre. Continuemos. Y fíjense que hay algo muy interesante en el siguiente caso y es, estamos hablando de comunicación con el ciudadano, pero no solo es la aplicación para recoger información del ciudadano. ¿Y qué pasa si decidimos empoderar al ciudadano para que él haga parte activa de la seguridad? O sea, que no sea solo como reporte y reporte que me está pasando algo, sino que él pueda también ser como un operador y poder revisar las cámaras y decir, está ocurriendo algo, ¿sí? Está pasando algo extraño y notificar. Eso es lo que hicimos en este proyecto de la Florida. También es una aplicación móvil, pero esta tiene una pequeña diferencia y es que el ciudadano está en capacidad de ver la cámara que hace parte como de su, voy a decir cuadra, porque no es que él tenga acceso a todas las cámaras, pero tiene acceso a la que le corresponde, digamos. Y eso ha permitido entonces que ese tema de seguridad y ese rol del ciudadano no sea un solo como rol pasivo, sino que tenga una capacidad de participación mayor en garantizar la seguridad no solo de él, sino pues como de su, digamos, de su comunidad. Continuemos. Y quiero cerrar con esta parte o con este otro caso, en Chile también, y conversábamos esta semana como, bueno, pero sí, aplicaciones móviles y todos hablamos de aplicaciones móviles y no a toda la población le gustan las aplicaciones móviles. Generalmente, si yo tengo un municipio que tiene un porcentaje muy alto de personas de la tercera edad, el mecanismo más efectivo de botón de pánico es el botón de pánico físico, ¿sí? Entonces uno podría decir, no, pero pues la aplicación tiene 1000 ventajas más, etc. Sí, puede tener muchas funcionalidades, pero esta persona quiere un botón físico. Entonces, nuevamente, la tecnología tiene que ser un habilitador para garantizarle su bienestar. Si no se puede como volver un impedimento, ¿sí? Entonces tenemos que facilitarle la comunicación al ciudadano. Y en este caso, la implementación, digamos que estaban más orientados a botones de pánico físicos. Y con esto entonces quiero cerrar la idea de, es importante que entendamos la necesidad real del municipio. O sea, no se trata de, tengo esta super tecnología y es la más innovadora y tal, pero no le sirve para nada a ese municipio, ¿sí? A las condiciones que tiene ese municipio. Entonces hay que entender muy bien cuáles son las condiciones, cuáles son los problemas del ciudadano y luego, fundamentado en eso, generar pues, las soluciones. Creo firmemente que ese ha sido pues, como el éxito de las implementaciones de los proyectos que hemos hecho en Latinoamérica para Smart Cities y con eso cierro. Por favor, si tienen alguna duda, si quieren que les amplíe algo más, estoy disponible. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Sí, hola. Mucho gusto, Juan Sebastián Valdivieso. Quería preguntarte un tema de las falsas alarmas y cómo va el tema de la inteligencia artificial en NEC, más que todo por el tema de índice de predictividad, o sea, alertas tempranas que podamos llegar a visualizar en tu sistema. Listo. Wow, esa pregunta está bien amplia. Vale, vamos. A ver, en el tema me voy de atrás para adelante con el tema de alertas tempranas. Nosotros, con el tema de alertas tempranas, el tema de alertas tempranas es muy amplio. Entonces, cuando uno piensa en el tema de centros de comando y control, que es el que estamos viendo hoy, lo más importante, como decía, es detectar obviamente lo que está ocurriendo rápidamente, pero notificar rápidamente, atender rápidamente. Entonces, allí clave el tema de interoperabilidad. O sea, eso es un tema que sí o sí siempre vas a tener que llevarlo para que logres esas notificaciones a tiempo. Ahora, luego hay otro grupo de soluciones importantes en temas de alertas tempranas y de pronto un poco orientado a la pregunta que incluso estaban haciendo en el panel anterior y es si hay una emergencia tipo catástrofe, digamos un terremoto, si estamos hablando de este tipo de situaciones. Ahí aprovecho y les cuento, recientemente NEC hizo una prueba piloto
con el Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde estuvimos probando unos motores justamente que permiten hacer o mejorar el análisis de la información, digamos, que se captura de los sensores que están implementados en todo el país, para obtener un análisis predictivo de lo que pudiera o de lo que puede ocurrir o de un posible sismo que pueda ocurrir, y el mismo pues que pueda ser comunicado adecuadamente a la ciudadanía. Entonces, sí lo estamos haciendo. En Colombia, como digo, ya implementamos un piloto con el Servicio Geológico Colombiano y con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, y pudimos comprobar con ese piloto que efectivamente se reduce el tiempo, digamos, de predicción en relación a este tipo de eventos. Ahora, con los centros o con la parte de las falsas alarmas que me preguntabas al principio. El tema de las alarmas falsas se puede generar por muchos frentes. Digamos que el primero, o hablando del tema de las aplicaciones móviles, es pues porque lo mismo que falta con las llamadas, ¿no? Que llaman y ponen alertas que no son. Allí se utilizan como varios mecanismos, en Tigre específicamente, y se utiliza, tú tienes que registrarte para poder descargar esa aplicación. Y en ese registro, previo a que tú tengas acceso a la aplicación, hay una verificación de que efectivamente tú eres esa persona con esa cédula, con ese teléfono. Eso se contrasta, esa información, contra las bases de datos nacionales para asegurar que quien pone la denuncia es efectivamente esa persona. Y obviamente eso depende mucho de cómo lo quiere implementar el municipio. Y te voy a decir por qué. Digamos que eso sí ayuda a reducir que las personas utilicen más oportunamente, digamos, la alerta. O sea, no manden alertas que no son, porque queda registrado a tu nombre. Pero digamos que hay algunos casos donde las personas no quieren que sepan por seguridad misma. Entonces, en esos casos se implementan, digamos que la aplicación se implementa sin el registro. Entonces, esa definición de si lo hago con o sin registro depende mucho de cómo el municipio quiere abordar el tema, ¿sí? Si está dispuesto a manejar un volumen mayor, digamos, de esas alertas en pro de dejarle a la comunidad como esa tranquilidad, o si establece estos mecanismos como los que te contaba. Y luego te dije el ejemplo de la aplicación, pero imagínate que falsas alarmas hay de muchos tipos. Veíamos las de las videoanalíticas, que en este momento son las que, o sea, en los centros de comando todos estamos pensando ahora en cómo compro más cámaras y qué inteligencia artificial le pongo para hacer videoanalíticas. Pero cuando empecemos porque ya lo estamos viendo en otros países, que esos centros de comando se empiezan a colapsar por la cantidad de eventos que se tienen. Si el operador no está en capacidad de manejar 30 cámaras, pues menos, como decía, de 100.000 eventos. Entonces, allí hay varias medidas, digamos, que uno juega con el nivel de efectividad de la videoanalítica. Entonces, por ejemplo, el LPR es un tipo de analítica que es muy precisa. Entonces, yo puedo automatizar ese manejo de la alerta que me genera el LPR. Hay otras analíticas que por su configuración o su naturaleza tienen como unas eficacias menores. Allí entonces yo involucro al operador. Entonces, pero con ese tipo de medidas voy como cerrando ese volumen y ayudando entonces que el trabajo del operador sea más, más eficiente, efectivo. Adelante. Buenos días, Mario Ruiz. Muchas gracias por la presentación. Yo pertenezco al sector de hidrocarburos y tengo una duda. Su merced hablaba iniciando que parte del trabajo que están haciendo es tropicalizar esas soluciones y hablando específicamente de Colombia. Acá hay un reto cultural y es justamente esa integración de tecnología con sobre todo temas de seguridad. Y hablo desde mi sector. Por ejemplo, en un caso homólogo al que usted explicó, que sería el Tigre Putumayo, que es un nodo logístico muy importante en el Putumayo, uno de los principales problemas que hay en vigilancia es justamente que las personas no se permiten integrar a esos sistemas de vigilancia, justamente por la implicación de los actores armados que se encuentran en esa región. En ese sentido, ¿qué tipo de soluciones ustedes plantean? Porque en este mismo punto, uno de los retos que
que están anexos a su ubicación es también la conectividad, donde no tenemos una cobertura permanente de Internet, donde no tenemos a veces en mucho tiempo del mes ni siquiera acceso a telefonía celular. ¿Qué tipo de soluciones ustedes plantean para esas situaciones que son básicamente el 70% del territorio colombiano? Sí, esa pregunta es muy interesante porque, y la tenemos mucho al interior de la compañía, porque fíjate que hemos hablado de casos en Argentina, en Chile, que por supuesto tienen una geografía completamente diferente a la de nosotros, que como tú dices, tiene un porcentaje, digamos, de ese tipo de poblaciones mucho mayor. Pero entonces ahí, digamos que hay varias cosas. Lo primero, eso que tú dices es una realidad. De hecho, el tema, por ejemplo, de implementación de sistemas de videovigilancia en ese tipo de territorios, o sea, a veces ni siquiera es tanto el problema técnico, ¿sí? Porque digamos que en este punto ya hay mecanismos de, digamos, de conectividad que se han ido disponibilizando. Por mencionar no puedo mencionar marcas, pero bueno, la conectividad satelital que ahorita, digamos, es mucho más digamos, asequible pues, para ese tipo de proyectos. Entonces, el tema de conectividad, yo creo que puede tener su manejo, incluso dentro de los mismos proyectos que trabaja el Ministerio de Conectividad, se está buscando que haya un refuerzo justamente de que la conectividad tenga este tipo de servicios y no sea solo pues, como la conectividad. Entonces, yo creo que para esa parte se pueden buscar mecanismos. Ahora, el otro tema, que es un tema más cultural, ¿qué es lo que hemos conversado? Lo que se ha visto es trabajar en conjunto con la comunidad. Entonces, digamos que en este tipo de regiones es común que uno tiene como ciertos líderes comunitarios que toman este rol, un rol más como de acompañar digamos, esa seguridad de la zona, ¿sí? Obviamente ellos no son garantes, ni es su responsabilidad, como digo, garantizar esa seguridad de la zona, pero son ellos las personas que están más enteradas de lo que ocurre en territorio, ¿sí? Y de cómo son las dinámicas del territorio. Cuando les mencionaba este tema de la aplicación móvil anónima, pues, ese era el escenario que estábamos discutiendo, porque muchas de estas personas, la realidad y es que no usan esa aplicación por miedo, ¿sí? Es como, yo no puedo, o sea, si me identifican, ni siquiera... Esas aplicaciones regularmente tienen la ubicación, ¿sí? Automática. Ni siquiera quieren que sepan exactamente de dónde se generó la alerta. Entonces, esos mecanismos, por ejemplo, de sí utilizar esas aplicaciones móviles, pero no permitir o no habilitar el registro de la persona, incentivan un poco a que se utilice más esa tecnología. Pero en conclusión ahí, tiene que haber como mucha comunicación con las personas de la región. Y en el entendimiento, digamos, como te decía en el caso de los líderes comunitarios, de qué mecanismos son válidos, y hablamos de esta discusión de la aplicación anónima, fue una de las vías que encontramos. Pero eso casi que te toca conversarlo zona por zona para ver qué tipo de mecanismos pueden ser aplicables para las condiciones de su región. Pero eso como para contarte de algunas soluciones. Gracias, Juliana. Con gusto. Aplauso para Juliana.